Pero al final vamos a hacer un taller donde ustedes mismos van a poder crear sus tablas de una manera muy dinámica, muy fácil, sin tener que aprenderse la sintaxis para crear una tabla. Van a ver cómo lo pueden crear, cómo pueden definir su modelo de datos de una manera muy sencilla. ¿Ok? Entonces, voy a compartir la pantalla. Me dicen ustedes si ya están viendo. Allí está bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, Ese es el... perfectamente. Sí se ve. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Mónica Godoy, soy Product Manager para Oracle Apex. Eh, Básicamente mi trabajo consiste en que las compañías, que las empresas, las universidades, todo el mundo conozca qué es Apex. Muchas empresas en el mundo tienen una base de datos Oracle en este momento, pero no están utilizando Apex. ¿Y cuál es la ventaja de Apex? Que no tiene ningún costo de licenciamiento. De pronto no sé si ustedes saben, muchos de los productos de Oracle tienen costo de licenciamiento. Esto quiere decir que para poder yo tener o usar una base de datos Oracle, tengo que pagar un licenciamiento. La única base de datos, digamos que gratuita, on-premise, o sea que puede instalar localmente, es una base de datos XC. En esta base de datos XC, ustedes también podrían instalar Apex y es totalmente gratis. También más adelante voy a contarles de otra opción en la nube, que son los servicios gratuitos de Oracle, donde ustedes también van a poder tener hasta 2 bases de datos, van a poder tener Apex y todo esto es totalmente gratis. Si en el caso de que ustedes tengan un emprendimiento, pueden utilizar estos servicios gratuitos para empezar a crear sus aplicaciones desarrolladas, dependiendo pues del emprendimiento que tengan. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues, primero voy a darles una introducción. Voy a tratar de pasar rápidamente con este tema de la introducción para que podamos seguir con el taller. ¿Qué es Oracle Apex? Quizás ustedes han visto, han hecho algún desarrollo. Básicamente, Apex es una plataforma de desarrollo low code. Esto de low code quiere decir que yo no necesito ser un experto en un montón de tecnologías para poder desarrollar una aplicación. No es, digamos que no debería de ser una restricción que si yo no sé JavaScript o yo no sé CSS, no pueda crear mi aplicación. Entonces, con Apex, ustedes no necesitan ser expertos en JavaScript ni CSS. Y si tienen un poco de conocimiento, pues mucho mejor porque van a poderlo utilizar dentro de sus aplicaciones. Entonces, yo puedo crear mi aplicación de Apex basado en unas ciertas tablas que ya tengo definidas en mi modelo de datos, ¿sí? Entonces puedo crear mi aplicación, puedo definir qué es lo que yo necesito. Necesito que los usuarios vayan a poder ver un reporte, puedan filtrar la información, puedan administrar esa información. Cuando digo administrar es que puedan hacer un insert, un update, un delete sobre los datos o que también puedan crear nuevos registros. ¿Ok? Entonces, es permitir que los desarrolladores puedan crear todas estas opciones, todos estos requerimientos que necesiten de una manera rápida, de manera declarativa, de manera que ustedes no necesitan aprenderse nada de memoria. Ustedes van a poder ver las propiedades y van a poder hacer cambios sobre la aplicación. Y cuando digamos que en 6 meses o un año, alguien quiere hacer un cambio sobre la aplicación, lo puede hacer fácilmente. ¿Qué pasa en el mundo real? Cuando tenemos aplicaciones gigantescas, la documentación es muy poca y entonces se necesita hacer un cambio a los 6 meses o al año. Pues en el peor de los casos, el desarrollador no es el mismo, ya ha cambiado, le toca a otra persona y tiene que leer cientos y cientos de líneas de código para poder saber en dónde tiene que hacer el ajuste. Esto es lo que pasa en la vida real.
Por eso me imagino que muchos profesores les dicen a ustedes, es importante la documentación. De pronto uno, cuando está en la universidad, no lo entiende, dice que no es necesario, pero en la vida real sí, porque no eres el único que va a estar trabajando en un proyecto. Son múltiples personas, hay veces que cambian de las personas, van a trabajar a otro lado o se cambian de proyecto y es una persona nueva totalmente que llega a este proyecto. Entonces imagínense ustedes tener que leer cientos y cientos de líneas de código para poder identificar dónde tengo que hacer el cambio. Entonces estoy perdiendo tiempo que al final son costos para la compañía, para la organización donde ustedes estén. Así que si yo de una manera declarativa puedo identificar dónde tengo que hacer el cambio, puedo identificar los procesos que están relacionados a esta página, puedo solucionar mucho más rápido. La idea es con Apex es que ustedes puedan entregar soluciones confiables, seguras, que estén disponibles en cualquier dispositivo y pues tienen todo el soporte de Oracle. ¿Ok? Bueno, tres características supremamente importantes de Apex. Primero, vamos a poder desarrollar aplicaciones para cualquier dispositivo. No importa si es un desktop o si es un dispositivo móvil. Y por otro lado, como desarrolladores o como usuarios finales, no necesitan hacer ningún tipo de instalación sobre el computador o sobre el dispositivo móvil. Simplemente van a cualquiera de los navegadores con una URL y van a poder ejecutar la aplicación. No necesitan hacer ningún tipo de instalación adicional. En estas aplicaciones, pues van a poder visualizar y mantener los datos, van a poder crear diferentes tipos de regiones. Por ejemplo, gráficos, van a poder crear dashboards, reportes, formularios, todo lo que ustedes necesiten. Incluso van a poder crear o consumir servicios REST. Y algo muy importante, ustedes ya tienen, digamos que el 30% de lo que se necesita para trabajar con Apex. Ya conocen SQL. Si conocen un poco de PLSQL, ya van a poder lograr muchas más, crear muchas más características sobre su aplicación. Y si conocen un poquito más de CSS o JavaScript o HTML, pues las posibilidades que van a tener dentro de su aplicación son infinitas. Así que todo el conocimiento que uno tenga, pues le va a ayudar, pero esto no quiere decir que yo no pueda crear mi aplicación solamente sabiendo SQL. Incluso una persona que no sepa nada de programación puede crear su aplicación. Más adelante voy a contarles del caso de uso de un archivo Excel. Yo puedo subir un archivo Excel o otro tipo de archivo a Apex y Apex me va a crear una tabla con todas las columnas que corresponden a ese archivo Excel, va a subir los datos y va a crear la aplicación. Esto es perfecto para los usuarios o para ciertas compañías que manejan montones de archivos de Excel. Ellos no son especialistas en tecnología, en nada de computación, y pues esto les da una oportunidad de que manejen sus datos de una manera correcta, que puedan administrar los datos desde cualquier dispositivo también. Bueno, voy a adelantarme un poco. Esto es algo muy importante que probablemente ustedes ya han notado si han desarrollado su aplicación de Apex. Yo desarrollo mi aplicación y puedo verla en cualquier dispositivo, no importa el tamaño. ¿Por qué? Porque Apex tiene una característica responsive. Esto hace que sus aplicaciones, utilizando cualquiera de los estilos que están definidos, sea responsive y yo puedo enfocarme en una sola aplicación. ¿Qué pasa en algunas organizaciones? Tienen una aplicación cuando se está mostrando la aplicación en un desktop y otra distinta para dispositivos móviles. Esto hace que el área de tecnología tenga doble trabajo. Entonces yo tengo, si necesito hacer un requerimiento, ajuste o un nuevo requerimiento, pues tengo que hacer el ajuste en las dos aplicaciones. Esto al final del día
representa doble trabajo. Muchas veces los cambios no son iguales. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y si nosotros podemos enfocarnos en una sola aplicación, pues es muchísimo mejor. Como les contaba, Apex es una característica de la base de datos Oracle, así que no tiene costo de licenciamiento. Incluso si ustedes tienen instalada una base de datos XE Express Edition, pueden tener Apex totalmente gratis, no necesitan pagar nada de licenciamiento. ¿Okay? Y creo que ahora les voy a contar de la otra opción que hay. La arquitectura pues, de Apex, probablemente si alguno ya ha instalado Apex, puede notar que son tres capas básicamente. Es una arquitectura muy sencilla. La primera capa es el navegador, donde los usuarios van a acceder a Apex. Luego está la capa media, donde está el Oracle Red Data Services. Y la tercera capa es la capa de la base de datos. ¿Okay? En esa base de datos, pues yo tengo los esquemas de datos, tengo un motor de Apex, tengo SQL y PLSQL. Con el motor de Apex es que todas las solicitudes que lleguen del navegador van a viajar al Oracle Red Data Services y el motor de Apex va a responder de acuerdo a la solicitud. Entonces, si él me estaba solicitando ver una página específica con un esquema específico, yo voy a responder con una página HTML. No hay ninguna página HTML creada dentro de la base de datos. Este proceso que les cuento se hace de forma automática y cuando se hace la solicitud. ¿Okay? Así que llega la solicitud, el REST Data Services hace la transformación de esta solicitud y responde con una página HTML, que es lo que finalmente va a ver el usuario en el navegador. Esto es lo otro que quería contarles de Autonomous Database. Si ustedes van, por ejemplo, a oracle.com/cloud/free, se pueden suscribir para tener una cuenta de Oracle totalmente gratis en la nube. Pueden tener hasta 2 bases de datos autónomas y esto incluye Apex. Entonces pueden desplegar sus aplicaciones de Apex para los emprendimientos que tengan, pues ya van a tener una aplicación que está en la nube y que todo el mundo va a poder consumir. ¿Cuáles son las características de estas bases de datos autónomas? Tienen dos, digamos que sabores o dos presentaciones. Una es ATP, que es Autonomous Transaction Processing, que tiene que ver con todas las transacciones en línea, por ejemplo, si tenemos sistemas de facturación, sistemas de recursos humanos, eso sería Transaction Processing. Y todos los temas de análisis de datos, tiene que ver con Autonomous Data Warehouse. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que uno necesite, crea o provisiona su base de datos. En ambas, cualquiera de las dos va a tener Apex. Y la ventaja de tener estas bases de datos autónomas es que es totalmente administrada por Oracle. Así que yo me puedo concentrar como desarrollador, me puedo concentrar realmente en lo que es importante, es en desarrollar mi aplicación, en desarrollar los requerimientos que van a hacer crecer mi aplicación. ¿Ok? Todo el tema de backups, todo el tema de disponibilidad de la base de datos va a ser parte de Oracle. Y pues cualquiera de estas dos, ATP o ADW, va a tener Apex sin ningún costo adicional. ¿Okay? Entonces, bueno, ustedes saben que tienen Apex localmente, lo pueden tener on-premise, lo pueden tener en la nube, pueden desarrollar localmente y luego irse a la nube, desplegar sus aplicaciones donde tengan Apex en la nube o pueden desarrollar en la nube y llevarlo on-premise. Funciona de cualquier manera, siempre y cuando la versión de Apex sea la misma en los diferentes ambientes. Algo muy importante, sobre todo para ustedes que son estudiantes, en la página de apex.org
ustedes pueden encontrar mucha información relacionada a Apex. Allí van a encontrar ofertas de trabajo que se buscan en todo el mundo, desarrolladores de Apex, conferencias, meetups. em, si tienen alguna pregunta relacionada a Apex, también hay un canal en Slack donde ustedes pueden hacer las preguntas, pueden descargar plugins, en la mayoría de los casos son totalmente gratis y esos plugins pues los pueden añadir a sus aplicaciones de Apex. Este es el caso de uso que les contaba, donde un usuario, cualquier persona puede subir su hoja de cálculo, su Excel o un archivo separado por comas o un XML o un archivo JSON, puede subirlo a Apex y Apex lo que va a hacer es crearme la tabla para poder cargar todos los datos que contiene este archivo Excel. ¿Qué pasa en la vida real o muchos emprendimientos cómo inician? Manejan todos los datos de clientes, órdenes de compra en un archivo Excel. En un principio, esto puede funcionar, pero ¿qué pasa cuando ya tienen más de 1000 registros, 2000, 5000? Se vuelve inmanejable. Así que para los emprendedores, sobre todo, es muy buena opción que ellos migren estos archivos de Excel a una aplicación real. Entonces, Apex se les da todas las herramientas para que solamente entregando el archivo Excel puedan crear una aplicación sin mayor, digamos que, problemas o ajustes. Yo no sé si de pronto ustedes ya han visto este taller. Me gustaría saber si ya lo han hecho, porque sería interesante ver si lo podemos hacer. ¿Qué dicen en el chat? O en Q&A. No, bueno, me cuentan si han hecho este Hansel Lab o no. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con Apex? Básicamente con Apex ustedes pueden crear todo tipo de aplicaciones. No importa si es algo muy sencillo, muy pequeño o por el contrario, si es muy grande. ¿Ok? Entonces, Apex me puede servir para aplicaciones que yo necesito ya. Necesito hacer un prototipo para un cliente. Apex te puede dar la mano con eso, porque rápidamente puedes crear los requerimientos que necesitas y darle una solución al cliente, mostrarle algo en la vida real. Porque cuando nosotros mostramos una solución en la vida real y le decimos al cliente, mire, aquí está su aplicación que usted me pidió apenas hace media hora o hace una hora, va a cambiar la perspectiva, va a pensar, ok, wow, esta persona que hizo sabe demasiado. Realmente es porque estamos utilizando las ventajas del low code. ¿Qué pasa con otras tecnologías? Si de pronto ustedes, Alexis, me podrá decir, si yo me pongo a hacer una aplicación en Java o en otros tipos de tecnologías, ¿cuánto tiempo mínimo necesito para crear una aplicación que sea usable? En una hora puedo tener una aplicación lista, que tenga un reporte, un formulario. ¿Cuánto tiempo necesito? Entonces, allí es cuando realmente se nota o hace la diferencia el tiempo en que yo puedo entregar una solución a los clientes. ¿Ok? Mónica, inclusive tiene una ventaja porque uno puede comenzar a validar de inmediato con el cliente. Porque si él Claro. establece unos requerimientos, yo voy a desarrollarlo con una herramienta muy limitada que me implica escribir demasiadas líneas de código. Me demoro 2 semanas para poder presentarle un primer prototipo funcional. Sí, Entonces, eso cuando es dice muy que él va a cierto. validar a ver si esto fue lo que realmente él quiere, ahí los ciclos se comienzan a volver interminables. Esto Exacto, en cuestión de horas yo le puedo decir, esto es lo que usted me pidió y ahí comenzamos a hacer una retroalimentación y ir afinando los requerimientos. exactamente, muy, muy buena apreciación, porque realmente cuando los tiempos se dilatan, entonces es probable que el cliente se desanime o segundo, que el proyecto es, o que de pronto digan, no, sabes que ya no necesito nada, o
En el peor de los casos, no, es que alguien entregó una solución mucho más rápida. Eso es algo que ustedes no pueden, no les puede pasar, que alguien se adelante a ustedes, porque realmente las oportunidades están y si nosotros podemos tener una opción low code, mucho mejor, porque finalmente ustedes se van a beneficiar y el cliente también. Ustedes se benefician de entregar una solución y ganar ese cliente. ¿Sí? Entonces, bueno, son muchas cosas allí. Entonces, me decían que no habían visto el caso de pasar un Excel hacia Apex. Entonces, me parece importante que lo hagamos. Por favor, entonces vayan a apex.oracle.com y luego en el menú van a escoger tutoriales. Tengan en cuenta que esta página de Apex pueden verla en español o en inglés, como ustedes prefieran. ¿Listo? Una vez ya están aquí en los tutoriales o Hands-on Lab, entonces van a darle clic sobre Spreadsheet Lab y inicialmente pues la introducción es que ustedes tienen dos opciones para ejecutar este tutorial. Una de ellas es con Autonomous Database, que ya les conté cómo pueden hacerlo. Recuerden que pueden ir voy a copiarles aquí el link. Para que ustedes puedan obtener esa cuenta gratuita. Y la otra opción es usando apex.oracle.com y que, bueno, ya me había dicho Alexis que ustedes tienen una cuenta disponible allí. Ok, entonces vamos a usar esa opción. Una vez ya estemos ahí en el ambiente de Apex, pues entonces lo que vamos a hacer, lo que necesitamos es simplemente un archivo de Excel. Ok, voy a ¿qué necesitamos hacer? Subir el archivo. Voy a mostrarles un archivo de ejemplo. Ok, entonces, por ejemplo, tengo este archivo donde tengo varias columnas que incluyen el nombre del proyecto, el nombre de la tarea, cuándo inicia, cuándo finaliza, el estado, a quién es asignado, el costo y el presupuesto. En total son unos 73 registros. El primero es solamente el título, así que no lo contamos. Y pues es con esta información que yo tengo aquí, puedo crear entonces mi información o mi aplicación en Apex. Así que vamos a hacerlo. Ok. Entonces este es mi ambiente de Apex. Voy a ir simplemente al App Builder. Y aquí puedo decir que necesito crear una aplicación de Apex. Tengo tres opciones. Puedo crear una aplicación totalmente nueva basada en mis objetos de base de datos como tablas, paquetes, por ejemplo, o vistas. Y podría crear también basado en un archivo, como puede ser un archivo Excel. Las Productivity Apps son aplicaciones que ustedes pueden instalar y pueden usar. Por ejemplo, allí van a encontrar aplicaciones listas para manejar encuestas, para manejar bugs en la aplicación. Son diferentes aplicaciones que ustedes pueden explorar. Voy a darle clic From a File y voy a seleccionar el archivo. Ah, ahí está. Listo.
Entonces, ¿qué voy a cargar? Voy a cargarlo sobre una nueva tabla. ¿Cómo se va a llamar esta tabla? Entonces vamos a decirle que esta tabla se llama el nombre de la universidad, Simón Bolívar, USB. ¿Listo? ¿Cómo a manejar las llaves primarias? Puedo dejarlo por defecto y yo podría configurar cuáles son las columnas que necesito para mi aplicación. Entonces aquí puedo validar. Él está creando todas esas columnas y puedo validar el tipo de datos. Fíjense que él está cargando correctamente el tipo de dato. Es un varchar. En el caso de las fechas es un date. Y en el caso de costo y presupuesto es number. ¿Ok? Y aquí lo vemos correctamente. Si quisiéramos añadir más registros de ejemplo, también lo podríamos hacer. Vamos a dejar las configuraciones por defecto y al final pues podemos ver una previsualización de los datos. Vemos que todo está como corresponde, así que voy a cargar los datos. Y finalmente me dice que cargó 73 registros. Correcto, ¿cierto? Entonces yo podría ver mi tabla o podría ir a crear esta aplicación. Vamos a crear la aplicación. Aquí puedo darle el nombre de la aplicación. Voy a ponerle el nombre completo. Ups. Listo, puedo cambiar la apariencia de la aplicación en este momento o después también lo puedo hacer y va a crearme unas páginas. Estas páginas incluyen la página de inicio de sesión, incluye home de la aplicación. Una vez los usuarios inicien la sesión, ¿a dónde van a llegar? Van a llegar al home. Incluye un dashboard, una búsqueda por facetas, un reporte interactivo y un calendario. ¿Ok? Aquí hay otras. Yo podría activar también estas características como feedback, por ejemplo, para que los usuarios puedan calificar o puedan reportar un problema sobre una página específica. Puedo definir las configuraciones, qué lenguaje quiero utilizar en mi aplicación. Ustedes podrían incluso manejar 2 o 3 lenguajes o 4 lenguajes sobre una misma aplicación de Apex y hacen los ajustes que sean necesarios y creamos la aplicación. Una vez termine ese proceso, nosotros ya estamos listos simplemente para ejecutar la aplicación. No necesitamos hacer nada más. Así que puedo darle clic en Run Application. Déjenme ver que no recuerdo cuál era la. Ok, aquí estamos. Entonces, tengo la página de inicio de sesión. Tengo que contiene diferentes páginas. Tengo el menú de navegación que ustedes pueden también personalizar de acuerdo a las necesidades. Si quieren cambiarle, por ejemplo, el nombre de esta página o quieren cambiar el icono, también lo pueden hacer. O cuando incluyan más páginas, pues también las pueden añadir. Vamos al dashboard. Y aquí en el dashboard pues vemos varios gráficos que nos están mostrando diferente información. Por ejemplo, de los proyectos, de los estados de estas tareas, de quién tiene más asignaciones y los costos. Si yo quisiera ver, por ejemplo, a cuántos proyectos o tareas están abiertos en este momento, puedo darle clic. Oh, bueno, este creo que ha cambiado un poco, pero podría cambiar el comportamiento para que me muestre cuáles son los
registros o los proyectos que están abiertos en este momento. ¿Ok? Entonces, si vamos a la búsqueda por facetas, permite que los usuarios puedan hacer filtros de la información de una manera muy rápida. Entonces, si yo necesito ver cuáles son los que están abiertos, el presupuesto que están en un rango específico o necesito ver un proyecto en especial, pues lo puedo filtrar y así puedo ver estas tareas relacionadas. ¿Ok? Esto facilita mucho la búsqueda de los usuarios para que ellos puedan encontrar la información que necesitan rápidamente. Así como también podrían crear o visualizar gráficos. Voy a limpiar todos los filtros. Vamos a ver los proyectos. Aquí podemos ver todos los proyectos que están y también puedo verlo como una barra con barras o en forma de pie. Ok. También podría ver el estado de estos proyectos. Identificar que hay 17 que están abiertos y 7 en espera. Por ejemplo, si vamos a el reporte interactivo. Aquí vemos que tenemos una opción donde los usuarios podrían editar la información. Entonces ellos pueden definir cuándo, si quieren cambiar la fecha de inicio de esta tarea o la fecha de finalización, también lo pueden hacer. Podrían también definir el estado de esta tarea, el costo, hacer todas las modificaciones que necesitan, aplicar los cambios o borrar como tal este registro. También los usuarios podrían seleccionar las columnas que quieren ver. ¿Sí? Entonces yo puedo definir cuáles. Creo que aquí hay una pregunta. Sí, Juan Carlos pregunta, Apex puede crear el CRUD de forma automática. Es correcto. De manera que yo no tengo que preocuparme por eso. Por ejemplo, si vamos a esta página es la página número 5. Entonces vamos a ver esta página acá. Si nunca han visto esta página de antes, entonces les cuento. Primero, esta página está dividida en 3 secciones. La primera sección incluye todos los componentes que hacen parte de su página. Entonces aquí vemos todos estos elementos que ustedes estaban viendo cuando lo ejecutamos, que tienen que ver con las propiedades o atributos que tiene la tabla. Entonces aquí vemos el nombre del proyecto, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de finalización, estado, quién está asignado, costo y presupuesto. También vemos los botones. En la segunda parte estamos viendo todo como una previsualización de cuando su aplicación o su página esté ejecutándose. Aquí vemos pues que está básicamente la región de tipo formulario. En la parte inferior ustedes van a encontrar regiones, elementos o botones que ustedes podrían agregar a su página. Entonces yo si necesito agregar, por ejemplo, un nuevo elemento a esta región o a otra región, pues simplemente puedo arrastrar y soltar el elemento. ¿Ok? También encuentro otros botones que ustedes también podrían agregar de esa misma manera. En el último panel, o en la última sección, van a encontrar las propiedades del elemento o región que ustedes estén seleccionando. En este momento estoy seleccionando el formulario, así que puedo ver todas las propiedades correspondientes al formulario. Puedo ver del origen de datos de este formulario, de dónde proviene. Es una base de datos local, es una vista sobre qué esquema o quién es el owner y cómo se llama la tabla. Okay, si quisiera cambiarlo, pues entonces aquí podría seleccionar otra tabla o vista para hacer el cambio de la información que necesitamos administrar. Así como también van a encontrar
muchas otras opciones que ustedes podrían ajustar de manera declarativa. Por ejemplo, en el costo o en el presupuesto. Ustedes podrían definir el formato de máscara que quieren mostrar para para su aplicación que quieren utilizar. Y así como tal, pues hay muchas otras características. En la parte del primer panel, pues ya vimos todos los componentes que hacen parte. También están las acciones dinámicas, que son acciones que vamos a hacer o a ejecutar dependiendo de lo que haga el usuario. Entonces, por ejemplo, si un valor cambia, si un elemento cambia de valor, queremos que muestre o oculte alguna región o muestre ciertos elementos o que haga un submit a la página o que ejecute un código JavaScript. Todo eso podemos personalizarlo de esta manera utilizando las acciones dinámicas y también vamos a encontrar los procesos. En los procesos, básicamente este que ya está creado aquí, que lo hizo Apex automáticamente, pues vamos a encontrar que hace todos los procesamientos de ML automáticamente. Los va a hacer por nosotros. Así que nosotros no tenemos que crear un procedimiento para poder hacer el update, delete o el creado de un nuevo registro sobre una tabla. ¿Sí? Él lo va a hacer automáticamente por nosotros. ¿Qué sería importante o qué podríamos añadir nosotros sobre este formulario? Pues podríamos añadir validaciones, de manera que podamos controlar estos datos que el usuario está ingresando. Por ejemplo, podríamos controlar que el costo y el presupuesto sea mayor a 0. No tendría sentido que nos pongan un costo menos 100 o que sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, todas esas validaciones también podríamos incluirlas para controlar mucho más pues, lo que los usuarios están ingresando a la aplicación. También podría definir quién tendría permisos para borrar los datos, quién puede tener permisos para aplicar cambios o para crearlos también. Aquí también en las acciones, pues los usuarios podrían filtrar información, podrían resaltar algún dato en particular, pueden hacer un rompimiento por una columna específica. Por ejemplo, yo quiero mostrar todas las tareas que hacen parte de este proyecto y puedo verlo de una manera mucho más organizada. ¿Qué podría añadir a esto? Quisiera que poder tener la sumatoria del costo y la sumatoria del presupuesto. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un aggregate de manera que me sume esa columna de costo y también vamos a sumar la columna de presupuesto. Listo, aquí tenemos entonces los valores. Por último, podríamos guardar este reporte para que todos los demás usuarios puedan encontrar el reporte de esta misma manera. Algo en particular es que con este reporte interactivo, nosotros podemos digamos que como desarrolladores podríamos definirle un reporte a los usuarios, pero ellos también podrían crear uno personalizado. Esto quiere decir que ellos van a tener la opción de encontrar sus datos de manera como ellos lo necesitan sin necesidad de solicitarnos a nosotros ese ajuste. Entonces yo puedo definir, quiero guardar este reporte por defecto o podría guardarlo como un reporte alternativo. Vamos a guardarlo por defecto y este sería el reporte primario. Y a partir de aquí ya los usuarios finales pueden crear o definir cómo quieren ver los datos. Quieren filtrar la información por cierto criterio, quieren resaltar cierta información. Supongamos que ellos van a querer ver,
Pongámoslo así. Y donde los costos sean mayores a 500, por ejemplo. Ok. Entonces solamente vamos a resaltar esos registros. Quizás esos son los que ellos se quieren concentrar o esos son los que quieren analizar más, dependiendo de los requerimientos que ellos necesiten. Así que el usuario final podría grabar este reporte y siempre va a encontrar ese reporte solamente para él de esta manera. Los demás usuarios también podrían hacer sus reportes también de manera personalizada. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Qué otra característica tiene este reporte interactivo? Yo podría descargar la información. De manera, por ejemplo, a veces los usuarios necesitan descargar la información a PDF o a un Excel, HTML, quieren enviarlo por correo. Todo eso lo van a poder hacer. Entonces voy a mostrarles aquí cómo podríamos descargar este archivo Excel. Y aquí tenemos la información exactamente como lo estábamos viendo en la aplicación de Apex. Okay, también podría descargarlo en Excel. Y aquí entonces encontramos la sumatoria de las tareas. Tenemos aquí el rompimiento, las tareas que corresponden y el resaltado cuando el costo de la tarea sea superior a 500. ¿Okay? Fíjense también que está la primera o el título se queda congelado para que yo pueda seguir viendo el nombre de las columnas, tal como lo hacemos en Excel. ¿Listo? Ok. Por último, voy a mostrarles el calendario, donde yo podría ver, vamos a ver dónde tengo datos aquí. Puedo ver las tareas que están, por ejemplo, para este mes, cuando inician, cuando finalizan. Podría hacer mucho más interactivo este calendario de manera que yo pueda darle clic a esa tarea, me abra la página del formulario correspondiente y yo pueda hacerle ajustes a esa tarea en particular. ¿Okay? Esto es bastante útil, por ejemplo, si tenemos diferentes citas, tenemos una reserva para un auditorio o queremos manejar las citas de un especialista, de un médico, de un odontólogo, cualquiera de estos, ellos pueden ver rápidamente cuáles son las citas que tienen para el día y de acuerdo a eso, agendarse. Juan Carlos pregunta, luego que Apex me crea los botones del CRUD en mi aplicación, me permite hacer validaciones de acción de botón. Y si el código que yo coloco es PLSQL. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en las validaciones, yo puedo crear esta validación. Supongamos que queremos crear la validación para controlar la información que nos están ingresando. Entonces, yo voy a crear aquí una validación. Vamos a controlar que el costo sea mayor a 0. ¿Sí? Una validación muy sencilla. Entonces, hay unas validaciones que ya están construidas y, por ejemplo, hay una que dice que el ítem no sea 0, ¿sí? O que no sea nulo, ¿sí? Entonces, o yo puedo crear mi validación específicamente utilizando ese PLSQL, ¿sí? ¿Cómo podría hacerlo? Ok, entonces, ¿cómo se llama el elemento en cuestión? Se llama P5Cost en el formulario. Entonces, yo le puedo decir que me controle basado en esto. Entonces, vamos a escoger aquí que vamos a retornar
un mensaje de error. ¿Sí? Quizás de pronto voy a tratar de ser lo más sencillo aquí porque sé que ustedes no han visto mucho PLSQL, ¿verdad? P5 costo, por ejemplo, tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? La validación. Pero ¿qué pasa si me ingresan un valor que es menor a 0? Entonces necesito retornar un mensaje para el usuario final indicándole que debe corregir el valor que ingresó. ¿Ok? Entonces simplemente voy a retornar un mensaje. En este caso, por ejemplo, voy a decirle que por favor validar el costo del proyecto. ¿Listo? Y vamos a finalizar. Tengo esta opción aquí para validar si el código PLSQL que he ingresado es correcto o no. ¿Sí? Entonces, simplemente lo guardamos y vamos a probarlo. Voy a refrescar mi página. Y en el costo voy a decir que vamos a ingresar menos, bueno, vamos a ponerle 0 primero. Wow, ay, ¿qué pasó? Perdón. Sí, porque le has colocado menor que 0. Sí, error mío. Ah, Ok, aquí. Vamos a ponerle otra vez 0. cero costos. Ah, ya. Que se debe Mayor disparar o cuando igual. suba. Exacto. Mayor o igual. Pero entonces sí tendría que ser menor. Si el valor es Bueno, pero se menor o dispare igual. cuando hay un valor negativo o 0. Ujú. Entonces, si yo le pongo menos 100, debería demostrarme aquí que necesito validar el costo del proyecto. No puede ser negativo. Si le ponemos 0, también. Ok, no tendría sentido que una tarea del proyecto cueste 0. Y lo mismo podríamos hacer para el presupuesto. Ok, entonces podría duplicar esta validación o simplemente añadir pues la validación aquí mismo, ¿sí? Para hacer todas las validaciones en en un mismo proceso. O la otra opción que puedo hacer es llamar a un procedimiento almacenado. Puede ser un procedimiento o un paquete donde yo ya tenga definidas todas mis validaciones. Así que ingreso a los parámetros que se necesitan y ese procedimiento almacenado en la base de datos va a controlar todo lo que se necesita y pues puede ser mucho más eficiente porque ya sé que solamente que es este proceso el que se está encargando y dejamos toda la lógica en la base de datos, tratando de dejar la menor cantidad de lógica dentro de la aplicación de Apex. ¿Ok? Entonces yo podría copiar esta validación y vamos a decirle que validemos también el presupuesto. Listo, validamos nuevamente. Ok. ¿Será que perdí? Creo que perdí la conectividad. Vamos a ver. Ok, estamos. Refresco. Entonces vamos a poner otra vez menos 100 aquí y menos 100 acá.
Entonces veo, por favor, validar el costo del proyecto. Vamos a arreglarlo. Y también vemos el otro mensaje que sería el presupuesto. ¿Ok? Entonces, allí ustedes tienen ahí diferentes opciones. También podríamos, por ejemplo, algo mucho más organizado sería dejar esta validación solamente por el elemento de costo y podemos duplicar esta validación para crear una específica para el presupuesto. Entonces podemos aquí decir que el presupuesto sea mayor a 0. En este caso también enfocarnos en el presupuesto y que nos muestre o que nos resalte esa columna de presupuesto. Y pues para el usuario va a ser más fácil de verlo porque se lo vamos a estar resaltando. ¿Sí? Entonces aquí él ve el mensaje que es específico para este elemento y también lo ve resaltado. Vamos a poner esto también. Aquí entonces nos va a mostrar los dos mensajes al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces ya el usuario sabe que debe corregir los dos errores para poder guardar los datos. ¿Listo? Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos el ajuste, vemos que el reporte se actualizó correctamente y los datos están siendo validados. Así de esa manera, pues yo podría crear muchas más validaciones. Y puedo crear validaciones dependiendo del tipo de botón. Por ejemplo, si estoy haciendo un borrado, un creado o si estoy aplicando cambios. Yo puedo definir qué botón qué botón debe haberse presionado para poder ejecutar esta validación. ¿Ok? Entonces, yo ya les mostré más o menos este tema de cómo pasar un archivo Excel a Apex. Me imagino que ustedes no han seguido el caso, pero quiero que ustedes lo hagan y de esa manera pues ayudarles si tienen alguna pregunta. Entonces, por favor, vayan a apex.oracle.com, van a la sección de tutoriales y allí van a encontrar Spreadsheet Lab. ¿Okay? Esta, como ustedes vieron, no les toma mayor tiempo. Si no tienen el archivo Excel, lo que pueden hacer es que van a crear la aplicación y cuando les pregunte qué archivo quieren utilizar, van a darle clic en Copy and Paste y aquí van a seleccionar proyectos y tareas. Es básicamente la misma información que yo les mostré en el archivo Excel, solamente que es copiada, ¿ok? Pero van a poder hacer el mismo ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece? Sí, ¿en cuánto tiempo creen que lo pueden hacer? ¿Quién puede ser el más rápido haciendo esta aplicación de Apex? Alexis, cuánto tiempo crees que les tome? Yo creo que por ahí 10 minutos máximo. Ok. Mónica, hay un interés porque parece que hay algunos muy tímidos, no han querido escribir en el chat, pero me han escrito por interno. Y les gustaría ver también un ejemplo de ya no cargado desde Excel, sino cuando uno crea directamente la base de datos. Eso lo vamos a hacer. Sí, ese es el otro caso que, bueno, ese era realmente el que yo tenía preparado, que es Pero mira que este es muy importante porque de pronto, ellos porque de pronto no han vivido la experiencia, pero se van a enfrentar a ese caso. Que la empresa Sí, en algo debe tener los datos, es muy fácil llevarlos a un Excel y del Excel cargarlos acá. Lo puedo usar como un paso exactamente. intermedio o lo tienen en Excel definitivamente, que eso parece mentira, pero hoy en día es muy común, sobre todo en las pymes, ¿no? Que están manejando todo en Excel, ya ven la necesidad de tener una base de datos que le garantice consistencia de los datos, un poco más de seguridad y quieren migrar ya a una aplicación con una base de datos y que esté en la nube y que esté disponible desde cualquier dispositivo. Entonces, ahí es donde está la oportunidad de negocio. Ahí es donde ya yo Exactamente. fácilmente puedo coger los archivos Excel que ellos tienen y decirle tranquilo que de sus datos se los podemos pasar
sin pérdida, que eso es lo que a veces a ellos les preocupa, porque tener los datos en Excel los hace muy sensibles, ¿no? Entonces, sin Ujú. pérdida lo podemos pasar a nuestra aplicación y ponerla en funcionamiento en muy poco tiempo. De hecho, mira que acabamos de dar 10 minutos y creo que lo podemos hacer sin ningún problema. Claro que sí. Entonces, pues aquí pueden seguir el tutorial, que es básicamente lo que yo les mostré de una manera muy rápida, pero acá se pueden ver cada paso a paso, ¿ok? Entonces, está esa opción y la otra opción que yo les quiero mostrar es crear el modelo de datos utilizando Quick SQL, que es un componente también que está incluido en Apex. Así que por ejemplo, si yo tengo este modelo de datos, ¿cómo puedo crear cada una de estas salas de una manera rápida? Recuerden que la idea con el desarrollo low code es tener herramientas donde yo pueda crear la información o que pueda crear mi modelo de datos fácilmente. Al final es entregar soluciones rápidas, confiables y seguras. Entonces, bueno, voy a dejarles entonces los 10 minutos para que hagan el primer ejercicio y volvemos a las 9:15. ¿Les parece? Perfecto. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en el Q&A. Juan Carlos, dime por favor si respondí las dos preguntas o si tienes alguna otra pregunta adicional.
Mónica, una pregunta. ¿Yo puedo cambiar la configuración de cuando estoy haciendo el cargue? Él me muestra una configuración de acuerdo a lo que él identificó. Pero puedo cambiar el tipo de dato, de pronto ampliar el tamaño de alguna variable, por ejemplo, una columna, perdón, una varchar, por ejemplo, porque yo estoy haciendo un cargue aquí de prueba, iba a cargar una tabla que tiene como 1500 registros, él me identificó los primeros 200, pero yo sé que al final hay unos de texto que son más grandes. Ah, ok. Ok, pues Este de 50 yo lo necesito ampliarlo a 200 porque sé que hay unos nombres de proyectos un poco más largos, por ejemplo. Quisiera ponerlo también de 255. déjame ver. Pero creería yo O si puedo cambiar, que sí, pero él te ha puesto, o sea, tú sabes que esta columna es mayor de 50 y te la puso como 50. sí, porque parece que él analiza los primeros 200 registros. Ah, Entonces, por ahí al final hay uno que tiene un nombre mucho más largo. Estoy haciendo una prueba con un archivo que tenía acá que quería cargarlo. ujú. Entonces él dice allí algo como que revisó con los primeros, de acuerdo a lo que uno esté mirando, por ejemplo, acá me dijo que con los primeros 200, porque Ujú, este archivo con el que estoy probando, tiene 1124. ujú. Y Hmm, entonces, por allá al final, estoy cargando un archivo que es la división política de Colombia. Están regiones, departamentos y municipios. Y por allá me salió un municipio con un nombre exageradamente largo. Y ese cuando cargué me lo rechazó. Él al final da un informe de cuántos fueron claro. aceptados y cuántos rechazados. Entonces, de alguna forma, tendría que cambiarle, pero no he podido encontrar dónde hacerlo porque No, en este momento, o sea, aquí no podríamos hacerlo. Una opción podría ser que pusieras ese registro en la parte superior para que él lo pueda tomar y pueda ampliar el valor de la columna automáticamente. ok. Esa sería una opción. La otra opción es guardar los cambios, o sea, cargar el archivo como está y luego cargar los registros que hicieron falta. O sea, ir a modificar la columna. Por ejemplo, si vamos al SQL Workshop y buscamos esa tabla, voy a buscar aquí la que acabamos de crear, y podríamos entonces modificar la columna para ampliar entonces el valor. Por ejemplo, status. Perdón. Entonces aquí podríamos poner 200, por ejemplo. ¿Sí? Guardar los cambios. Pero inicialmente no podríamos haber creado o cargado ese registro. Entonces lo que yo te sugiero es, si cambias de lugar, por ejemplo, si lo pones en los primeros, este registro que tenía tantos caracteres, a ver si lo toma automáticamente y amplía el valor. Voy a hacer el cambio. Ujú. Juan Carlos hace otra pregunta que es, cuando utiliza Apex para desarrollar una aplicación, ¿cuál es el porcentaje de solución? Habrá requerimientos que yo tenga que hacer manualmente. Ujú, correcto. Entonces, así como les mostré, Apex, por ejemplo, si estamos hablando de un formulario, él automáticamente te va a manejar el DML. Si yo tengo una grilla interactiva o un maestro detalle, pues él también lo va a manejar. ¿Sí? Va a manejar todo el tema de insert, update, delete. Pero si yo quiero agregarle otras validaciones o si quiero que se ejecuten ciertos procedimientos después de haber hecho el DML o antes de haber ejecutado el DML, pues ya yo lo tengo que
definir por mi cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a este formulario. Aquí yo puedo ir rápidamente a la página. Y así como creé estas validaciones, yo podría crear otros procesos. Entonces, este proceso puedo definir en qué orden quiero que se ejecute. Si quiero que se ejecute justo después de que se ha guardado el registro o justo antes. ¿Sí? Aquí puedo llamar a un procedimiento que está almacenado en la base de datos, un paquete o una función, un procedimiento, lo que ustedes necesiten, directamente. ¿Sí? Entonces ya tienen el código listo, digamos que el paquete listo, pues simplemente lo llaman acá. O si no, si lo que quieren es enviar un correo, pues entonces, por ejemplo, pueden definir que el proceso es de tipo send email y van a definir cuáles son las características que van a tener, que va a tener ese envío de correos. ¿A quién se le van a mandar? ¿Cómo es el asunto del correo? ¿Qué información va a contener? Si van a adjuntar algún documento a este envío de correo. O quieren cargar algunos datos, preparar la carga de datos, puedo ejecutar un web service, puedo, por ejemplo, ejecutar código, que es el que ya les había mostrado, que puede ser en esta base de datos local o en una base de datos remota también, y simplemente pues ejecutarlo, ¿ok? Muy importante es definir en qué orden lo necesitan. Si lo necesitan justo después, cuando ya los datos existan en la base de datos o antes, ¿ok? Algo muy importante cuando nosotros hacemos submit a la página. En este momento, por ejemplo, tenemos aquí estos datos. Hasta que yo no le haga un submit a la página, o sea, que aplique los cambios, los valores no se va a ejecutar estas validaciones que yo tenga aquí. Ni las validaciones ni los procesos. Solamente cuando aplique cambios o ejecute el botón de delete lo va a efectuar. ¿Ok? Así como también, por ejemplo, puedo ver los valores de la sesión, de este formulario. Tengo otras opciones acá para hacerle debug a la aplicación como tal. ¿Ok? Y no sé si ya terminaron el ejercicio. Alguien que me diga y que me muestre cómo le quedó la aplicación. Alexi, ¿sabes? Ay, perdón. ¿Sabes si alguno ya terminó el ejercicio? Jesús dice, Y por acá me ya, escribieron. Sí, adelante, adelante, Mónica. dice, cuando inserté la base de datos y le doy para crear el formulario, no me detecta la base de datos. No sé a qué se refiere. O sea, exactamente qué error le sale o cuál mensaje tienes. Pero Jesús, ¿será que ya tenías la base de datos creada o estás haciendo el ejercicio tal como lo propusimos que a partir del Excel se crean las tablas? Porque da la impresión como si ya tuviera algunos datos creados, que es lo que vamos a ver ahora en este segundo taller. Bueno, algo que me confunde un poco es cuando ustedes dicen base de datos. Yo pienso en la base de datos, es en todo o sea, en la base de datos como tal, la base de datos lógica que tiene diferentes esquemas, tablas, vistas, eh, procedimientos, todo esto, ¿no? Y cuando inserté la base de datos, me pongo a pensar si está hablando de una tabla en particular. Debe ser una tabla.
Parece que cuando Y le doy para crear el inserto, formulario. sí. O sea, yo creería que está aquí y le da clic para crear el formulario. O acá, una de estas dos. Ah, dice cuando agregué el Excel a Apex. Creando. ¿A alguien sí le funcionó? O sea que... Vamos a ver qué dice. Jesús Jaramillo dice que le funcionó. En la prueba que estaba haciendo Mónica, amplié el Jesús, número de... puedes abrir el micrófono para explicarme un poco. Sí, adelante. Dime. Ah, no, en el problema que te dije que tenía, le amplié el número de registros de ejemplo y funcionó bien. Ah, Adelante, ok, Jesús. perfecto. Jesús. Lo que pasa es que cuando estoy trabajando desde el celular porque no me encuentro en mi casa, no sé si sabes. Yo le agregué el Excel, un Excel que yo tenía ahí con unos datos. Entonces cuando le di agregar nueva aplicación no me sale. Ok, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que el archivo Excel tiene que ser como en ese formato. De pronto, el archivo que tienes tiene columnas que han utilizado este merge y allí ya no podría funcionar. Entonces, en ese caso, si no tienes un archivo Excel, yo les sugería que pueden utilizar esta opción de archivos de ejemplo. En ese caso, por ejemplo, podrías utilizar Project and Task y mira que tiene la misma estructura del archivo Excel que les había mostrado. De esa manera, pues podrías crear una aplicación con la misma información como si hubiera subido el archivo Excel. Disculpa, ¿me podría mostrar cómo se haría de nuevo? Para ver si de pronto tuvo un error ahí. Agregue ese y nueva aplicación. Ok, si estás acá en Apex, entonces vas a la Builder, Create, From a File, Copy and Paste, y aquí seleccionas proyectos y tareas. Ese sería entonces los registros. Le damos siguiente. Y acá entonces voy a poner el nombre de mi tabla. Voy a dejar todos los datos por defecto. Dice que está validando 74 registros. El primero contiene el título y cargo los datos. Eso sería todo. La parte de crear la aplicación. Ok, aquí sería simplemente cargar los datos y crear aplicación. Ok, esa parte a mí no me aparece. El celular. ¿Cómo? O sea, esa parte de crear aplicación ahí no me aparece. Entonces no me, Entiendo que por eso Jesús no me está salían los trabajando desde un formularios. celular. Entiendo que Jesús está trabajando desde un celular. Entonces no sé ahí cómo se visualiza. Se visualiza igual. Voy a mostrarles cómo sería de un celular. Vamos a ver, por ejemplo, este. Pues obviamente es un poco más difícil porque es más pequeña la información, pero está todo completo. De pronto es que tienes que ir hacia la parte de abajo, o sea, desplazarte hacia la parte de abajo para ver las opciones de crear la aplicación. Creo que es solamente eso. Ok, gracias. Bueno, entonces, Sí, ya por aquí me escribieron, inclusive me han mandado al WhatsApp algunas imágenes. Sebastián Calvano ya hizo una prueba con una aplicacióncita.
Inventario, jornada de exámenes Drummond. Cargó un tema de prueba ahí y le funcionó bien. Ok, genial. Listo, entonces el otro taller que probablemente no vamos a alcanzar a hacer, pero ustedes lo pueden continuar haciendo, es este. Aquí se los compartí. Y es básicamente cómo definir, cómo crear una prueba de concepto utilizando Apex. Esta prueba de concepto pues incluye esa información que se va a manejar para los proyectos, pero en este caso nosotros mismos vamos a crear las tablas, ¿ok? No es que vamos a subir un archivo a Excel, sino que vamos a crear una tabla para manejar, por ejemplo, los miembros del equipo, cuáles son los proyectos, cuáles son los hitos, las tareas, los to-dos y algunos enlaces. ¿Ok? ¿Cómo está relacionado esta información? Entonces, tengo los proyectos que los realiza una persona del equipo, así que aquí está la relación. Los proyectos incluyen diferentes tareas y estas tareas pues tienen to-dos, enlaces. Estos hitos dependen de los proyectos y tienen también una relación con las tareas. ¿Ok? Entonces, con base en esta información, nosotros vamos a crear las tablas que se necesitan. Para esto lo que vamos a utilizar es Quick SQL. Entonces, para poder crear este Quick SQL, lo primero que tengo que hacer es ir al SQL Workshop. Luego de allí damos clic en SQL Scripts y vamos a encontrar Quick SQL. ¿Listo? Entonces yo ya se los compartí. Igual ustedes lo pueden seguir a su propio ritmo. Después lo pueden continuar. Ok. No, digamos que para que no se estresen, digamos, por si no lo terminamos hoy. Entonces vamos a ir a Apex. Entonces voy al SQL Workshop, SQL Scripts. Y aquí vemos Quick SQL. Listo. ¿Qué vamos a hacer en el script? Entonces recuerden que teníamos diferentes tablas que necesitamos crear. Por ejemplo, la primera era Team Members. ¿Ok? Entonces vamos a crear esa primera tabla. ¿Y qué características va a tener esa tabla? O sea, ¿qué campos debería de tener? Entonces yo debería de manejar, por ejemplo, el nombre del usuario. Debería de manejar cuál es su nombre, el correo y cualquier otra información adicional que ustedes quisieran agregar. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente tabla que quisiéramos agregar? Por ejemplo, proyectos. ¿Qué información tenemos que guardar relacionada al proyecto? El nombre del proyecto, ¿cierto? ¿Quién es que lidera este proyecto? ¿Cuál es el presupuesto? Y el estado. Listo. Fíjense que ustedes están viendo que a medida que yo estoy escribiendo las características de cada una de las tablas, automáticamente se está creando la información para yo crear la tabla. Entonces, yo no necesito aprenderme esa sintaxis de memoria, él automáticamente lo va a hacer por mí. Yo solamente tengo que enfocarme en decir cuáles son las propiedades, cuáles son los campos que van a estar incluidas en cada una de las tablas y qué relación van a tener estas tablas entre sí. ¿Ok? Hasta aquí hemos creado dos tablas que básicamente esta tiene 3 columnas o 3 campos, todas son varchar por defecto y esto es algo que nosotros deberíamos de ajustar, porque por ejemplo, no hay manera de que el presupuesto lo manejemos de manera con un varchar. Entonces, vamos a darle clic aquí en Help y vamos a ver en las directivas de las tablas qué características debo yo incluir para poder aplicar algunos cambios. Por ejemplo, si yo quisiera
que los valores no sean nulos, ¿cómo tengo que ingresar la información? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, hay uno de no null. Si quiere, mira, por ejemplo, aquí está esa directiva sería para agregar una restricción a que la columna sea no null. Si yo quiero validar que los datos que se ingresen sean siempre en mayúscula. Si quiero hacer un check, ¿sí? Estoy validando, por ejemplo, se pueden ingresar solamente ciertos valores específicos, como sí o no, hacia alguna específica, hacia alguna columna específica. O si quiero crear un constraint único también. Y al final, pues bueno, también ustedes, otros ejemplos que ustedes pueden cargar y utilizar para crear su aplicación. Entonces, con base en eso, ¿qué ajustes deberíamos de hacer sobre estas dos tablas que hemos hecho? Primero, en la tabla de Team Members podríamos agregar que queremos insertar 10 registros de ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más podríamos agregar? En la columna de username. No queremos que sea nulo. Entonces podemos agregar que no sea nulo. También podríamos agregar que siempre la información se ingrese en mayúscula y el correo que también sea no nulo. Listo. ¿Qué otra cosa podríamos agregar acá en los proyectos? Podríamos insertar 20 registros de ejemplo. Perdón, me equivoqué acá. En el nombre que sea no nulo. Y en el project lead, que sería una relación con esta tabla de team members. ¿Cómo lo podríamos hacer? Queremos que este proyecto, los líderes del proyecto dependan de esa tabla team members. Así que vamos a crear una referencia a la tabla team members. Listo. ¿Qué más? El presupuesto debería de ser numérico y en el estado sería importante validar que sea no nulo y además queremos comprobar o validar que solamente se ingresen ciertos estados en particular. Por ejemplo, a quién está asignado, si está en progreso o si está completado. ¿Ok? Entonces voy a, por ejemplo, crear esas validaciones. Asignado, en progreso y completado. ¿Listo? Si le damos generar el SQL, fíjense entonces que él ha cambiado la estructura pues, del SQL que teníamos. Ahora, tenemos que aquí nos ha incluido la cláusula no null. Quiere decir que estas dos columnas, tanto username como email, no pueden ir vacías. El proyecto, entonces tenemos acá la referencia a la tabla de team members. Eso quiere decir que vamos a tener aquí una relación de llave foránea con la tabla de team members y el presupuesto es numérico y el estado es un bar chart que solamente va a permitir agregar estos 3 estados. ¿Okay? Eso es todo. Eso es lo que tenemos por el momento. ¿Qué más está agregando él? Está creándonos un índice, está creando algunos triggers. Esto básicamente, este trigger, no sé si de pronto ustedes ya lo hayan visto, se va a ejecutar en un momento específico. Este trigger se va a ejecutar antes de hacer un insert o un update sobre la tabla y se va a ejecutar cuando se haga un insert o un update sobre la tabla de team members. Okay. ¿Qué va a hacer este trigger?
me va a cambiar el username, siempre lo va a poner en mayúscula. Eso es lo que él va a hacer, porque acá se lo pedimos así. Cargar los datos, pues automáticamente él va a cargarnos datos para la tabla de team members. Nosotros le dijimos que cargarán 10 datos de prueba y para los proyectos también 20 datos de prueba. Aquí está todo el script para ejecutarse esa información. Al final el commit, pues para que todo haga realmente estos tomen valor en la base de datos. O tomen efecto más bien. ¿Ok? Entonces, allí ustedes tienen todos los pasos que deben seguir y al final, pues van a encontrar todo el script completo. Voy a copiarlo aquí para poderlo ver. Ese sería todo el script. Donde tenemos la tabla de team members que va a ingresar los 10 datos. Vamos, incluso aquí se agregaron otras más columnas a esta tabla de team members. Tenemos los proyectos, milestones, tareas, to-dos y enlaces. Y adicionalmente se está creando una vista para ver las tareas y los proyectos. Vamos a ver esa vista, cómo la está creando. A ver dónde está. Se llama Project Task. Aquí está la vista. Entonces simplemente está haciendo un select sobre la tabla de proyectos y de la tabla de tareas y hace el join entre las dos tablas. ¿Okay? Esa es la vista que está haciendo. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Simplemente definir que queríamos crear esta vista y la relación entre las dos y cuáles son las dos tablas que necesitamos usar para la vista. ¿Por qué automáticamente hace este join? ¿Alguien sabe? En el chat. ¿Alguien se anima a decir por qué? Porque automáticamente él sabe que esa es la forma en que las dos tablas podrían unirse. ¿No? Ok. Qué tímido, qué tímido. ¿Para qué crearon la Sí. llave foránea? ¿Cómo? Que revisen un poco para qué se crean las llaves foráneas. Sí. Bueno. Ahí contestó Entonces, Johan Sanabria. porque se hizo una relación antes. Entonces, si nosotros vamos a ver el script de los proyectos, pues aquí teníamos la información de los proyectos y las tareas, cómo se estaban relacionando. Entonces, recuerden, vamos a ver si yo todavía tengo acá, aquí está el modelo. Entonces, los proyectos tienen relación con las tareas, pero también los milestones pueden tener, o los hitos pueden tener relación con las tareas. ¿Ok? Entonces acá teníamos que los milestones tienen una referencia a los proyectos y luego los milestones van a tener una relación también con las tareas y aquí tenemos también la relación directa con los proyectos. Entonces, cuando yo le digo a Quick SQL que necesito crear una vista de tareas y proyectos, le doy el nombre de las dos tablas, él va a encontrar esa relación. Si yo le digo que necesito una vista entre los hitos y las tareas, también la va a encontrar. Así que va a poder crearme el join apropiado. ¿Ok? Es con base simplemente en las relaciones. Muy bien. Johan. ¿Ok? Entonces, miren que eso es todo lo que nosotros creamos. Eso es todo el script que se traduce en todo estas líneas de definición de tablas, de inserts, de vistas, que
esta manera en que podemos crear las tablas es mucho más fácil, es mucho más entendible. Luego simplemente el Quick SQL va a crear el script con base en la información que nosotros le suministramos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden encontrar en el paso número 6 todo el script. ¿Sí? Si no lo quieren hacer paso a paso, pueden ir al paso 6 y copiarlo. Tómense un momento para revisar qué es lo que está haciendo, cuáles son las columnas que hacen parte de cada una de las tareas. ¿Sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta que tenemos algunos checks para algunas columnas y que vamos a crear también datos de ejemplo para cada una de las tablas. ¿Ok? Una vez ya tenemos el script, lo único que tenemos que hacer es, lo podríamos revisar o simplemente ejecutar. ¿Ok? Entonces vamos a guardar este script. Listo, el script ya está guardado. Voy a darle clic en Review and Run para ejecutarlo. Listo, aquí ya tengo el script, puedo volverlo a revisar. Voy a ejecutarlo. Listo, aquí nos está pidiendo que confirmemos que efectivamente queremos ejecutar este script. Sí, lo quiero ejecutar. Listo, entonces ejecutó 213 sentencias, las cuales fueron todas exitosas, no tuvimos ningún error. ¿Qué sería el siguiente paso? Crear mi aplicación basado en estos objetos de base de datos que acabamos de crear. Si yo quisiera ver estos objetos que acabamos de crear, pueden ir al Object Browser y vamos a buscar todo lo que inicie por whole. Porque en el script automáticamente, creo que le pusimos que iniciaban por whole, pero en minúsculo. Vamos a ver. A ver. Object Browser. Whole. Aquí está. Están todas las tablas que creamos en el script. ¿Listo? Así como también podrían encontrar la vista que se creó. Vamos a crear entonces la aplicación. Incluye todas estas tablas y vamos a crearla. Aquí en el siguiente paso, por defecto nos va a sugerir ciertas páginas, como por ejemplo un reporte o un formulario o un dashboard. Nosotros podríamos seguir esa sugerencia o eliminar o agregar páginas de acuerdo a los requerimientos. ¿Ok? Entonces esperemos un momento a que cargue la página del wizard. Aquí está. Entonces fíjense que él creó todas estas páginas que puede sugerirnos. ¿Sí? Tenemos un reporte interactivo para la tabla de Whole Team Members, para los proyectos, para los milestones, para las tareas, para los to-dos y enlaces. ¿Ok? Podríamos eliminar alguna de estas páginas que de pronto no sean interesantes para nosotros o queramos manejarlas de una manera distinta, o podríamos agregar otra página. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar esta nueva región que es Cards, queremos mostrar los datos de los proyectos de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué tabla es. Es la tabla de proyectos. ¿Qué información vamos a mostrar? El nombre, el estado. Por ejemplo, algo así. Si queremos utilizar un drill down, o sea que cuando le den clic en una de las opciones a donde queremos que se vaya, vamos a dejarlo así por defecto solamente para mostrarles esta nueva región que es de cards. Mónica, Y ese es un proof of concept.
¿sí? Sí, algo aquí que es muy común que tengan que mostrar encabezado detalle, o sea, dos tablas relacionadas. Maestro detalle. Maestro detalle, sí, perdón. Exacto. Entonces, por ejemplo, esa sería maestro detalle. Detalle. Queremos mostrarlos side by side o stack. Entonces, por ejemplo, sería interesante mostrar proyectos y tareas. Entonces, vamos a mostrar aquí projects and task. Listo. ¿Cuál sería la tabla maestra? Nuestra tabla de proyectos, ¿verdad? ¿Qué información vamos a mostrar? El nombre. Por ejemplo, el secundario sería el estado. La tabla de detalle, ¿cuáles son? Fíjense que él automáticamente aquí me está mostrando solamente dos tablas. Milestone y Tax. Porque estas dos son las únicas tablas que tienen relación con esta tabla de proyecto, que es la maestra. Así que él siempre está validando la relación para poder crear un maestro. Entonces vamos a escoger Task. Y aquí podríamos incluso seleccionar otra segunda tabla. Voy a dejarlo así. Y así de esa manera ustedes podrían crear más páginas a su aplicación. Pueden definirlo en ese momento o incluso cuando ya está creada la aplicación. Voy a crear la aplicación. Bueno, está tomando un poquito de tiempo. Crear la aplicación. Bueno, mientras tanto, algo que se me olvidó mostrarles cuando creamos la otra aplicación es que en la parte inferior que encuentran ustedes esta barra negra, que se llama la barra del desarrollador, encuentran al final el Team Roller. El Team Roller les va a permitir a ustedes cambiar fácilmente el estilo de la aplicación. Entonces yo puedo definir qué estilo va a tener esta aplicación simplemente cambiando el estilo aquí con el Team Roller de una manera que no necesito ser experto en CSS. Hay algunos estilos ya definidos. Aquí les estoy mostrando el Dark. Por ejemplo, este es el Redwood. ¿Sí? Ahí está otra opción, otra manera de ver la información. O si quieren, pueden escoger uno de estos y personalizarlo a su gusto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir este y puedo venir y hacer ajustes sobre los colores particulares, sobre las regiones, en la navegación también. Quiero ver cómo se comportan o cómo se muestran los botones, los reportes interactivos, cómo vamos a mostrar el background. Y si tengo un código CSS personalizado, pues también lo puedo agregar aquí. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho los ajustes, guardan y aplican este template como el que ustedes quieren utilizar. Listo. Ya que se creó la aplicación, vamos a ejecutarla. Y voy a ingresar mi usuario y contraseña. Listo, aquí tenemos la página de inicio con todas las opciones que creamos. Voy a mostrarles rápidamente. Esta es la maestro detalle. Entonces yo puedo seleccionar uno de esos proyectos. Voy a ver toda la información del proyecto acá y todas las tareas que están relacionadas a este proyecto en particular. Si quiero editar información de este proyecto, puedo darle clic sobre el botón de editar y puedo modificar la información. ¿Listo? Y acá en las tareas, pues veo todas las tareas, puedo editar la información también. Fíjense también que tenemos esta opción de decir si está completo o no. Automáticamente nos pone este elemento
es mucho más agradable para el usuario y fácil de utilizar en cualquier dispositivo. Voy a mostrarles cómo se vería esto. En un celular. ¿Ok? Puedo ver la lista de valores. Él automáticamente me ha definido una lista de valores. ¿Por qué es importante utilizar listas de valores cuando nosotros le damos información al usuario o que él debe suministrar información a nosotros? De esa manera podemos garantizar que la información que está seleccionando por lo menos es consistente con lo que tenemos en la base de datos. Si este campo de proyectos lo dejáramos abierto para, por ejemplo, un solo varchar y ellos pueden ingresar allí cualquier información de proyecto, por ejemplo, la palabra ejemplo o demo, esto no tiene relación. No hay ningún otro proyecto que se llame así, ni tampoco vamos a poder tener una referencia correcta sobre la tabla de proyectos. Entonces, recuerden que inicialmente teníamos, cuando definimos los proyectos, pues la tabla de tareas tenía relación con los proyectos. O sea que si yo ingreso información que no existe en esa columna, pues nos va a generar un error. Finalmente, cuando el usuario trate de grabar la información, lo que hace la base de datos es comprobar que esa información realmente existe en la tabla de proyecto, va a encontrar que no existe y va a generar un error. Esto es algo que debemos evitar porque el usuario no sabe cómo se llama exactamente la tarea. Él puede decir, no, es que yo necesito grabar, por ejemplo, un prototipo de Java. Este nombre de proyecto se llama Java Prototype y está en inglés, pero si lo ponemos en español, pues no lo va a encontrar. Así que es mucho más fácil siempre que nosotros podamos darle listas de valores a los usuarios. ¿Listo? Aquí también hay otra lista de valores que es de milestones, a quién está asignado esta tarea. Podemos definir entonces cuándo inicia, cuándo finaliza, el costo, tiene una descripción que podríamos cambiarla y aplicar los cambios. ¿Listo? Ahora, entonces si volvemos, voy a rotarlo para que veamos más información. Entonces puedo ver más información de las tareas, la descripción, si está completa o no está completa. Ok. Ese sería entonces el maestro detalle. Vamos a ver los proyectos en forma de cards. Entonces aquí en este cards yo puedo definir si quiero mostrar, por ejemplo, una imagen. Hay muchas opciones que se pueden utilizar con estos cards. Voy a mostrarles. Creo que es este. Este es un componente, un componente nuevo en la versión 20.2 de Apex. Entonces, yo podría crear mi región de cards o tarjetas de una manera mucho más agradable para el usuario. Por ejemplo, puedo llegar a tener esto, o si lo que tengo es, por ejemplo, una tienda en línea, pues puedo mostrar los objetos. Vamos a ver dónde está ese ejemplo. Por ejemplo, puedo mostrar todos los elementos que vendo en la tienda en línea, mostrándolos así rápidamente. Los usuarios pueden ver un ejemplo o una imagen del artículo, la descripción, cuánto cuesta, para quién es, si es para hombres, para mujeres, y rápidamente hacer las selecciones que necesiten. Entonces, son múltiples opciones que ustedes tienen realmente en Apex. Realmente el tiempo es corto, se va muy rápido, pero espero que ustedes puedan seguir el ejemplo que les puse, ese Proof of Concept, exploren un poco más Quick SQL, pueden crear las aplicaciones, pueden personalizar
de acuerdo a los requerimientos que ustedes tengan. Los requerimientos de todo el mundo son diferentes, son muy particulares, así que ustedes pueden ajustar de acuerdo a lo que necesiten. Apex les da una base y de acuerdo a allí ustedes empiezan a construir de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, pues ya nos quedamos sin tiempo, pero déjenme saber si tienen alguna pregunta, algo que les pueda resolver rápidamente ahora. Que la presentación no fue buena. No, Mónica, de verdad que sí. Por lo menos yo he trabajado ya algún tiempo con el Apex y mira que encuentro muchas cosas que uno de pronto no ha explorado. Yo creo que es una herramienta con tal cantidad de facilidades que yo creo que difícilmente uno termina de explorarla en su totalidad. De hecho, yo estoy seguro que más de uno de ellos cuando vio cómo creaste rápidamente a través de Quick SQL la base de datos, pero las tablas, los objetos de la base de datos, ahí muy rápidamente, creo que vieron ahí una facilidad y dijeron, bueno, ¿y para qué? Con eso hubiera ganado el primer parcial sin mayor contratiempo, porque realmente yo puedo crear muchas cosas. Mira cómo hemos podido crear una aplicación completa muy rápidamente y es muy profesional. De hecho, uno mira el resultado y se ve una aplicación muy profesional. Claro. Ya como en muy poco tiempo. Y como dices tú, ya los detalles particulares de cada empresa, ya uno se centra en eso, no en lo general, lo que todos usan, pues digamos que todas estas plantillas nos lo generan, ¿verdad? Y nos centramos en los diferenciales del negocio. Y Sí, otra cosa que quisiera exactamente. resaltar mucho es el tema de poder diseñar un buen modelo de datos, que es algo que le hemos enfatizado principalmente en este curso. Mira que ya tú partes de que hay un diagrama bien diseñado, de tal forma que ya una vez eso esté bien hecho, esté validado contra los usuarios, contra los clientes, que responda a las necesidades del negocio, y ahí en ese punto la herramienta nos va a facilitar el resto, pero la clave está en entender el negocio y las necesidades del cliente. Entonces ahora gastamos más tiempo en entender al cliente y entender sus necesidades y menos tiempo en estar escribiendo líneas de código que a veces nos desgastamos. Exacto, Nos hace exactamente. más productivos. Realmente, claro, es porque nosotros, o sea, a veces no es fácil entender el requerimiento, tenemos que enfocarnos y muchas veces el cliente puede decirnos, es que necesito X, Y, Z. Pues resulta que no, lo que él necesita es simplemente W, o sea, algo totalmente diferente. Él se estaba enredando en la cabeza y nosotros tenemos que tratar de entender realmente qué es lo que necesita y cuál sería la mejor solución para él. Entonces, realmente escuchar los requerimientos es muy importante y saberlos interpretar para aplicar o para ejecutar una aplicación correctamente. Entonces, con Apex ustedes tienen una herramienta donde una vez tengan definidos estos requerimientos, pueden empezar a crear la aplicación entregando un prototipo rápidamente, completamente seguro, con todo el respaldo de Oracle. Y como les digo, aquí en Colombia hay muchas compañías con una base de datos Oracle, pero no están sacándole todo el provecho. Tienen una base de datos Oracle, están pagando licenciamientos de otras herramientas de desarrollo, cuando con Apex podrían crear todos los requerimientos que necesitan. Sí, ahí, Mónica, hay un caso que yo tuve la oportunidad de revisar, porque bueno, es una empresa con la que tenemos un convenio, tenemos varios egresados y estudiantes en práctica allá y estamos haciendo unos proyectos en conjunto y ellos migraron todas sus aplicaciones a través de APE. Es una empresa de tecnología, se llama Informática y Tributo, creo que públicamente puedo decir el nombre. Y ellos manejan una aplicación muy delicada porque maneja impuestos en varios municipios de Colombia. De hecho, Barranquilla, los impuestos municipales de Barranquilla, del distrito, se manejan a través de esa aplicación. Y su nivel de productividad aumentó muchísimo utilizando esta plataforma. De hecho, en una conversación que tuve con su director de desarrollo, él me comentaba que más o menos más de un 80% de lo que genera, esto que generamos muy rápidamente, lo generan con los templates, con ya cosas que están predefinidas. Ellos se centran en la construcción de un porcentaje muy pequeño.
casi que un 20, que son Claro. fundamentalmente en el caso de ellos dos procesos críticos, que es una aplicación de pago y otra liquidación de impuestos, que ya eso sí es el corazón de su negocio. Entonces, Esta empresa que me dices utiliza Apex. sí, sí, sí. Ah, De hecho, interesante. cuando yo les comenté que íbamos a tener esta actividad, me dijeron que bueno, que los invitara. Así que los voy a poner en contacto contigo, Mónica, para que Sí, está eh, bien. un acompañamiento. Ellos son usuarios de Oracle desde hace muchos años. Ujú. Ya hicieron la migración. Creo que ya van a lanzar unos pilotos ya con la nueva versión que tienen desarrollada con Apex. Entonces, y a nosotros como universidad nos interesa. De hecho, en esa empresa ellos tienen alrededor como de unos 60 ingenieros de sistemas y un alto porcentaje son egresados de acá de la Universidad Simón Bolívar, del programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces, Ujú. tenemos con ellos un vínculo muy, muy importante. Qué Con bueno que varias puedan, que ya compañías. tengan, o sea, que ustedes salgan de aquí con el conocimiento de Apex para poder, o sea, no que lleguen de cero, sino que ya tengan conocimiento de Apex y ya puedan decir, yo sé Apex, y eso les ayuda mucho más para conseguir trabajo, ¿no? Realmente. Sí, así es. Ujú. Bueno, ok, listo. Entonces, vamos a hacer riguroso con Muchísimas la fecha. gracias a todos por la Mónica. participación, por la invitación. Voy a contactarlos también con Oracle Academy para que puedan seguir haciendo más entrenamientos, pueden que hagan de SQL o PLSQL. Ya ustedes vieron que se necesita bastante. Yo podría crear una aplicación básica, pero mucho mejor si sé un poco más de PLSQL. Muchas gracias a todos. Perfecto, Mónica, muchas gracias y bueno, feliz día. Ya los chicos de Chao. base de datos nos vemos ahorita por Team para continuar con ellos. Voy a trabajar hasta las 11 de la mañana. Chao, que estén bien. Ok, hasta luego.